Hola mi querido signo de cáncer, yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás en el sendero de la diosa 369, mi primer signo del elemento agua. Aquí están tus cartas en esta lectura semanal. Bueno, tus oráculos, tus cartas están aquí y este es para sacar el consejo de la semana. Vamos a colocar por aquí y vamos a rápidamente, si ustedes supieran a la hora que yo estoy grabando. Aquí está como mira la cámara. Ok, a ver, ajá. Cosas de Virgo, disculpen. Comencemos. Wow, qué lindo. Transformación. Miren, yo a los otros signos les he estado diciendo unas preguntas y ya estoy como que media dormida. Así que vamos a leer de la pregunta que la tengo por aquí. Y dice, ¿cómo fluyo con fuerza sin perder mi dirección? ¿Cómo fluyo con fuerza sin perder mi dirección? Y te ha salido esta hermosa carta que yo a lo muy personal lo relaciono con la muerte, con ciclos que cierran y ciclos que comienzan. Sabes que para llegar a una mariposa, la oruga tuvo que haber tenido una transformación, una metamorfosis completamente y pasa de una oruga a una mariposa, lo cual es cierre de ciclo de la oruga y el comienzo de la mariposa como un insecto volador. Entonces está bien power esta energía de mi hermoso signo de cáncer y vamos a ver qué dice el oráculo de la luna. Estas dos cartas ya me salieron en otras de las lecturas. Ahorita no recuerdo cuál. Pero bueno, a lo que vamos. Este es a Aries, le salió Artemisa. Me acuerdo porque aquí está Aries. Bien. Y eso fue algo así como que genial. Entonces, Artemisa, en este caso, en el oráculo de la luna, te está pidiendo que las cosas las tomes con calma. Recuerda que si vamos con esta transformación, estamos comenzando un nuevo ciclo. Bien, entonces la idea es irte con calma para que puedas observar bien todo y no vayas de buscado. Recuerda que no es lo mismo el cómo se comportaba y cómo andaba la oruga a cómo anda y cómo va ahora la mariposa. Hasta la forma, o sea, hasta el alimento cambió. Entonces, como que este nuevo ciclo que está entrando, mi querido cáncer, es preferible que lo tomes con calma, que veas bien, oíste, ten paciencia con los movimientos que se van a comenzar a dar a tu alrededor. Y te dicen que le coloques pasión a eso nuevo que están haciendo. Puede ser una nueva etapa de negocios, una nueva etapa del trabajo, una nueva etapa en tu relación de pareja, una nueva etapa en tu relación con tus hijos, una nueva etapa en tu matrimonio, no sé. Una nueva persona que llega a tu vida. Eso lo vas a llevar tú a tu vida. Recuerda que esta es una lectura general. Toma lo que resuene y el resto déjalo ir. Pero definitivamente la parte, o sea, este nuevo ciclo es algo que te genera mucha emoción y que va creciendo a medida que va pasando el tiempo. Bien, porque es una creciente en agua y la palabra clave es pasión. Vamos a ver qué más te quiere decir con el Moon Witch. Ahí tenemos Luna Azul y Kali. Mira, te dice como que da un paso a lo desconocido, no temas. Y aquí te dice, tú estás listo. Tú estás listo, o sea, como uniste las piezas, ya estás listo. O sea, esta transformación, lo que yo estoy viendo aquí con estas cartas, es que esta transformación te está dando pase a algo nuevo, como ya te había dicho, pero es algo que por lo cual tú has ido trabajando, tú has ido escalando. Por ejemplo, si estás en una relación y quieres dar el siguiente paso, bueno, usted ha trabajado para que esa relación se base o llegue a dar un siguiente paso.
Bien, que si bien dice aquí Artemisa que lo tomes con calma, también es verdad que Kali te dice que te avientes a lo desconocido. Bien, aviéntate a lo desconocido. Por ejemplo, en la parte laboral puede ser que ha rendido frutos tu trabajo y entonces te quieren dar un aumento salarial o un nuevo puesto de trabajo. Eso lo vas a ir viendo en el camino y eso lo tienes que ver tú porque esa es su vida. Si tú quieres una lectura conmigo, bueno, me puedes escribir abajo en el correo El Sendero de la Diosa, consultas.elsenderodeladiosa369@gmail.com. De todos modos está abajo en la cajita de descripción. Pero esta es una lectura general para todos los que resuenen. Vamos a pedir unas carticas. Salió la primera. Salió la segunda. Poderosa. Vamos a ver. 3 carticas más, por favor. 3 carticas para mis adorados cáncer. Ok. Faltando y les... Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo se ve. Sí, se ve bien. Miren. Ahora estamos en una semana importante. Importante ¿por qué? Porque vamos a tener la energía de la luna como la base de la baraja y esto me quiere decir que esta transformación que tú vas a comenzar a experimentar, no importa cuándo tú veas este video, esto es atemporal, ¿ok? En el momento en que lo veas, que vas a comenzar a tener esta transformación, es debido a que van a comenzar a surgir emociones en ti que van a hacer que veas todo desde una perspectiva diferente. Bien, donde van a hacer que todas tus estructuras, todo lo que tú pensabas que era así porque sí es así, se derrumbe. Bien, y hagas que tomes distancia para cierto grupo de personas, que tomes distancia de todas estas emociones que estás saliendo. Es como que vas a necesitar un tiempo de reflexión, ¿sabes? Como un tiempo en pausa para poder tomar una mejor decisión con respecto a qué es lo que tú realmente quieres y poder cosechar pacientemente eso. Esta calma que te está diciendo Artemisa aquí está muy bien representado. Aquí estás esperando pacientemente a que se terminen como que de madurar esos frutos. Eso que tanto tú has trabajado. Muy bien. Pero, ¿cómo es? Pero me parece bien. Tres arcanos y durísimo. Durísimo. Tú has hecho tu trabajo. Lo único es que con estas emociones, e inclusive van a haber algunos secretillos por ahí que van a salir a la luz pública y eso te va a ayudar a ver eso y a tomar una dirección de alejarte de lo que son las conmociones, el drama, sobre todo el drama, para aguas más tranquilas y así poder realizar y tomar en cuenta todo este procedimiento o todo este proceso por el cual pasado para tomar la mejor decisión, mientras que espera que los frutos, que cosechar los frutos de tu trabajo, de tu siembra. Bien, vamos ahora a pedir 5 carticas más para terminar de hacer la lectura. Qué lindo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ay. No, esa decisión, este quiebre de estructura y esa transforma, esta. Mira, la luna.
¿Vieron que ya salió? Ay, mira qué lindo. No, definitivamente. Mira, esta transformación, vamos a arrancarlo de aquí. Esta transformación que tú vas a tener, mi querido cáncer, va a ser en la parte de la familia, en la parte del crecimiento personal, de, del hogar. Mira, qué lindo, 4 de bastos, el 10 de copa, las cartas que representan la familia como tal, o sea, lo máximo en la familia te salieron seguida y te salió celebración. Este cambio, esta transformación, por mucho que puedan haber algunas personas que digan que, ay, no, que no me gusta, esa transformación es lo ideal para ti, porque vas a sentirte orgulloso de todo el trabajo que tú has tenido. Es como que vas a tener esa pasión, vas a saber como que dominar esa energía de poder hacer y pensar las cosas para que se mantenga esta armonía en tu hogar, esta celebración en tu vida. Bien, para que esta copa siempre esté rebosada de amor y felicidad con respecto al entorno de tu vida. Por eso es que te dicen, aviéntate a lo desconocido. O sea, no importa, todo aquí está marchando sobre rueda. De verdad que sí. Y me encanta, porque mira, después de todo este proceso de alejarte del drama, un 6 de espadas significa que has tenido pensamientos como que no te han ayudado, has pasado por un proceso, mejor dicho, de pensamientos que te han atacado, que es como que te jalan los cabellos. Y la torre es como, para muchos es como una noche oscura del alma, es algo que te cambia todo, te rompe todas las estructuras, pero luego de esto, de esta superación, que te alejas de esta ruptura de las estructuras, te alejas y comienzas a ver todo desde una manera diferente a través de esta transformación que estás pasando, que estás padeciendo, por así decirlo. Viene la felicidad, la completud en la parte de los sentimientos. Vamos a ver qué nos quiere, qué consejitos te quieren dar. Esta baraja fue, bueno, esta baraja no, esta consulta fue súper rápida. Mira, el consejito de esta semana es que consigas no consigas a alguien, va a haber a alguien que te va a poder orientar. Por ejemplo, es un ejemplo. Este tipo de video puede ser que yo esté en esta posición de darte un consejo, de darte un lineamiento en que tú, si quieres, sigues porque tú eres el único dueño de tu verdad y de tu vida. O sea, yo aquí le puedo decir lo que sea, pero si tú no haces nada, no se da nada de lo que está aquí. O sea, tú eres el único que puede decir esto es lo que va a pasar porque yo así lo decido. Pero sí vas a estar reunido con alguien que te va a orientar y mira, te va a ayudar. Te volvió a salir el 6 de espada. Este es el 6 de espada y este es el 6 de espada. Consejo de la semana, aléjate de las cosas, de los sentimientos, de esos pensamientos que no te llevan. Puedes comenzar también a meditar, así como están ellos así meditando, para alejar esos pensamientos. Si no es que no te puedes ir de verdad físicamente de un lugar, calma tu mente, practica meditación, que es algo que puedas comenzar. Estas fueron mucho y esta fue solita, así que la agarro. Comenzar a meditar para alejarte y dejar esa lucha que tienes. Ya está bueno, ya mira, ya la pobre se quedó sin varita, ya le ganó a todo lo que tenía, o sea, con todo lo que estaba peleando, les ganó a todos, ya, no tienes por qué seguir, no tienes por qué seguir, esa transformación viene sí por sí y te va a ayudar a reconstruirte, bien, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, creo que fue súper rápido, o yo no sé. Ahorita veo cuánto fue que grabé. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, mi querido cáncer. Está muy clara tu lectura y por eso no la hago más larga y extensiva.
estás en un cierre de ciclo, comienzo de otro, y si vas y ves todo con una perspectiva diferente de todas las cosas que supuestamente son negativas y le ves la parte positiva y bendices y agradeces, todo se te va a dar de una manera muy fluida y hermosa. Bien. Bueno, vamos, ahora sí, lo dejamos hasta aquí. Suscríbete si no lo has hecho, dale like, comenta, pon corazoncito, comparte. No te quita nada y a mí me ayudas muchísimo, me ayudas un montón y no te imaginas cuánto. Sobre todo que me empuja a seguir haciendo esto. Bien, bueno, recuerda que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás en el canal del Sendero de la Diosa 369 y nos vemos en la próxima. Acuérdate de activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas lecturas que voy a subir. Bueno, nos vemos ahora sí, bye bye, va con amor, besito, cuídense.